Bueno, miramos entonces la mesa 10 entonces, de psicología de la religión y espiritualidad, aporte de la psicología social, ¿sí? El trabajo de Hernán es de adaptación y validación del test de propósito en la vida, de la versión abreviada en el contexto argentino, ¿sí? Excelente. Sí. Hernán es licenciado en psicología por la Universidad de Flores. Está iniciando sus primeros pasos en el doctorado en psicología en la Universidad Nacional de La Plata y bueno, cuenta con publicaciones en el área de la psicología de la religión y la espiritualidad y de la psicología positiva también, principalmente sobre estos temas, sobre el propósito en la vida, espiritualidad, bienestar subjetivo y psicológico. Así que muchas gracias, Hernán, por estar acá. Bueno, gracias por el espacio y siempre es un gusto presentar dentro del equipo también y compartir con gente que se interesa en la temática. Bueno, es un trabajo de validación de escala, como bien dice el texto, el título. Es un trabajo más psicométrico, una escala que en realidad la escala original es un poco más larga, son 20 ítems y tiene un renombre y una validez muy extendida en el ámbito de investigación en psicología. Pero hace más o menos 10 años, ahora me voy a meter un poquito más en detalle, algunos autores, entre los que figura Stefan Schulenberg, identificaron que de esos 20 ítems había 4 que medían más específicamente lo que sería una definición más acotada de propósito. De vuelta, ahora voy a ir como más fino sobre esto. Y hicieron una versión abreviada. Bueno, esta versión abreviada no existía en el idioma español. Entonces, bueno, trabajamos sobre esa validación con los autores de la escala original y la validamos acá en Argentina. Bien, bueno, a ver cómo... Ahí está. Bueno, primero un poquito de contexto en relación a lo que es el propósito en la vida. Quizás algunos ya estarán más empapados, es una variable que goza de cierto prestigio porque viene de la mano del trabajo de Viktor Frankl, que es eh, un psiquiatra muy reconocido en el campo de la salud mental. Pero bueno, algunas definiciones así más conceptuales. El propósito en la vida tiene que ver con la construcción y el mantenimiento de la salud mental. Hay un montón de investigaciones que proponen esta correlación. Por ejemplo, propósito en la vida se correlaciona casi siempre con bienestar psicológico, con resiliencia, con espiritualidad, y a su vez se correlaciona de forma inversa con depresión, ansiedad. Hay mucho trabajo clínico sobre propósito en la vida y la implicancia que tiene, sobre todo en el ámbito de la psicología positiva y psicología de la salud, digamos, el incentivo del propósito en la vida. Bien, ¿cómo entendemos esto de propósito en la vida? ¿Qué es esto de propósito en la vida? Tiene que ver con una intención que tenemos las personas, una intención duradera, una intención generalizada, de buscar y lograr algo significativo, tanto para nosotros mismos como para aquello que nos excede, aquello que está más allá de nosotros. Esto último es muy importante. Algunos autores, entre los que están Kendall Cotton Bronk, que es una investigadora norteamericana que lleva décadas investigando el propósito en la vida, pusieron el énfasis en la dimensión trascendente del propósito. No sería solamente querer conseguir algo, ¿no? En lo concreto, a veces cuando uno estudia estas cuestiones o las enseña en la universidad, la primera apreciación que hacen los estudiantes es, bueno, el propósito es tener metas. Bueno, sí, pero no. O sea, en parte es tener metas, eso es parte del propósito, pero no exclusivamente tener metas. Entendido como lo entendemos en investigación, el propósito en la vida, en psicología, son metas significativas, son metas trascendentes y son metas que además de tener que ver con nosotros mismos, tienen que ver con algo que está más allá de nosotros mismos. Bien, una definición más histórica, más, digamos, desde el inicio de lo que es la investigación en propósito en la vida, es la definición del mismo Frankl, que él se refiere a propósito como la fuerza intrínseca y primaria y primera de la condición humana, ¿no? Él se diferencia así de otros autores clásicos de la psicología o de la salud mental en general, y él ubica el propósito, la búsqueda de sentido, la búsqueda de significado como ese motor que conduciría el pensamiento y la conducta humana. Bien, en resumen, el propósito refiere a la sensación subjetiva de que la propia vida se encuentra llena de sentido y significado. Bueno, y ahora, para no tampoco irme mucho por las ramas con lo teórico y lo conceptual, vamos más puntualmente al trabajo psicométrico.
quería destacar en una diapo algo relativo al instrumento. Hay muchos instrumentos que miden o bien propósito en la vida, o bien sentido en la vida. Son dos constructos que parecen estar solapados, propósito y sentido. En el artículo, cuando publicamos la validación de la escala en contexto argentino, dedicamos un apartado a diferenciar lo que es propósito de lo que es sentido. Algunas líneas de investigación hacen esa diferenciación, otras la solapan. Pero en principio hay un consenso de que son dos constructos solapables y las mismas herramientas de medición, los mismos test, los mismos instrumentos, o bien se denominan de una manera o bien se denominan de la otra, pero apuntan en la misma dirección. Ahora tienen pequeñas diferencias. El MLQ, que es el Meaning Life Questionnaire de Steger, por ejemplo, no mide puntualmente lo que es el acercamiento a las metas, ¿no? La orientación a las metas. Mide más la presencia de sentido, pero no el acercamiento a las metas, ¿no? El goal orientation, como se llama en inglés. No sé, por ejemplo, Seeking of Noetic Goals mide la búsqueda de sentido y no la presencia presente, valga la redundancia, ¿no? En este momento en el cual se está midiendo, de sentido en sí mismo. En cambio, el test de propósito en la vida, el PIL, el Purpose in Life Test, que es el instrumento con mayor validez y relevancia a nivel global, que aparte tiene sus añitos, ya desde el 64, que además fue creado en conjunto con el mismo Viktor Frankl, si bien la autoría es de Krumbach y Maholic, pero participó en la elaboración del test Viktor Frankl. Ese test mide propósito en la vida, en tanto la presencia del propósito en este momento en el cual se está midiendo, y mide también una serie de otras cuestiones que hacen al propósito, pero de una forma medio como complementaria, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía al principio, cuando empezaba la exposición. Recién en el 2010, Stefan Schulenberg y sus colaboradores, ellos hicieron esta investigación donde de alguna manera identificaron que 4 ítems, que ahora voy a mostrar cuáles son, de la escala, miden exclusivamente lo que es el propósito y miden exclusivamente una pequeña característica, que no es tan pequeña, del propósito, que es la orientación hacia las metas, ¿no? O sea, el propósito entendido como lo que también nos orienta hacia esas metas, que por ahí eso sería algo diferente a lo que es solamente la presencia de sentido, o solamente la presencia de significado, o solamente la presencia de coherencia, que son todas variables o aspectos de la variable relacionadas, pero la orientación hacia las metas es algo propio y exclusivo del propósito, y es algo presente en estos 4 ítems. Bien, ellos probaron de aislarlos, probaron de tomarlos y en las investigaciones que hicieron identificaron que evidentemente se podía medir de manera más, bueno, obviamente breve, obviamente eliminaba unas cuestiones más problemáticas de la toma de investigación, que había preguntas en el cuestionario largo, que eran preguntas de carácter pura y exclusivamente existencial. Hay instrumentos que miden propósito en la vida que tienen más un sesgo existencial o filosófico, no es el caso de este test abreviado, pero por ejemplo, para tomarle a la población de adultos mayores, que de hecho es algo que me sucedió en un momento, hay algunas preguntas que pueden generar disparadores emocionales y no está bueno, digamos, sería como generaría un efecto que no es el que uno está buscando en la investigación. Entonces, estos 4 ítems, que ahora los vamos a ver, miden de una forma precisa, puntual, breve, acotada y sin un efecto secundario adverso la presencia o no del propósito en la vida. Bien, entonces decía que no había hasta el año 2022 una validación al español de este instrumento. Bueno, particularidades, tampoco me quiero extender mucho, creo que como arrancamos un poquito más tarde, no quiero quitarle espacio a los compañeros, voy a ir un poquito más rápido ahora. Algunas características de esta versión abreviada del test de propósito en la vida. Bueno, predice de forma inversa aspectos psicopatológicos como la depresión, el uso de sustancias, el estrés postraumático. Predice de forma positiva la resiliencia, la satisfacción con la vida. Diferencia, acá está lo que les decía antes, el aspecto de progreso hacia metas significativas. Es sumamente breve y minimiza los efectos adversos. Porque, por ejemplo, no pregunta sobre si una persona ha pensado o no en quitarse la vida, que sí era una pregunta que estaba en la versión de 20 ítems.
Bien, estos son los ítems que quedaron, los ítems que los autores en el texto original de Schulenberg está recontra detallado el camino protocolar que siguieron y además el laburo psicométrico que se tomaron para identificar estos 4 ítems y diferenciarlos de los otros 20. Bien, una pregunta es, para mi vida, y hay 2 opciones de respuesta. En un extremo no tengo ninguna meta fija, en otro extremo tengo metas bien definidas. Y uno puede puntuar desde la primera hasta la segunda, en el medio, con 7 anclajes de respuesta, más cerca de uno o más cerca del otro. La segunda pregunta es, ¿mi existencia personal no tiene significado o bien tiene mucho significado? Y de vuelta, más cerca de uno o más cerca de otro. La tercera pregunta es, en alcanzar las metas de mi vida, ¿no he progresado nada o he progresado como para estar completamente satisfecho? Acá está bien puntual el aspecto de progreso hacia las metas. Y la última pregunta es, al pensar en mi vida, ¿no he descubierto ningún propósito o bien tengo metas muy bien delimitadas y un sentido de vida que me satisface? Bueno, son las preguntas más claras cuando uno lee las 20 preguntas que realmente miden la variable en cuestión. Bueno, se tomaron para hacer esta investigación 2 muestras, las 2 en estudiantes universitarios, de una cantidad de participantes similar, tanto hombres como mujeres. En las 2 hubo bastante más preponderancia de mujeres que de hombres. Esto lo pongo al final como una de las limitaciones de las muestras, porque hay un sesgo de género. Nos faltaría ver qué pasaría en muestras un poco más equitativas y también en muestras que contemplen otra población, que no sea solamente estudiantes universitarios. Bien, y porque había que hacer un estudio de validez convergente y divergente, se tomaron también otros instrumentos, ¿no? Entonces estaba la PIL larga, la PIL breve, aspires para medir espiritualidad, la escala de satisfacción con la vida de Wiener y la escala de balance afectivo de Ward y un sociodemográfico. Esto tiene que ver con el marco teórico de nuestra investigación, donde propósito en la vida aparece vinculado con espiritualidad y aparece vinculado con bienestar psicológico desde la perspectiva eudaimónica. Bienestar psicológico sabemos que se compone de satisfacción con la vida y afecto positivo. El afecto positivo es una de las dimensiones de la escala de balance afectivo. Bien. Bueno, voy con los resultados y ya cerramos. En cuanto a la confiabilidad de la escala, en las 2 muestras fueron confiabilidades excelentes, muy cercanas a .80, muy cercanas a .80, tanto en los coeficientes omega de McDonald como en los coeficientes alfa de Cronbach. Y los resultados de validez convergente y discriminante, que por ahí son los más interesantes y los más jugosos a la hora de desarrollar algo, tiene que ver con las correlaciones entre las diferentes variables que se evaluaron, ¿no? Por ejemplo, propósito en la vida, evaluado a partir de estos 4 ítems, vale aclarar que es una escala unidimensional, o sea que los 4 ítems se unifican midiendo lo que es propósito, no hay subdimensiones del propósito. Si hay aspectos del constructo, como decía esto de orientación hacia la meta, pero no son subdimensiones. Entonces, propósito en la vida como una única dimensión correlacionó de forma positiva con satisfacción con la vida, de forma positiva con emocionalidad positiva y de forma positiva con espiritualidad, que es todo lo que habíamos recabado también en el marco teórico. Y correlacionó de forma negativa con emocionalidad negativa, con ansiedad y con depresión. Esto tiene que ver con el trabajo que habían hecho los autores originales de la versión abreviada, donde identificaban que la escala servía para predecir de forma inversa cuadros psicopatológicos. Bien, bueno, basados en los resultados del estudio, se observa que la escala tiene propiedades psicométricas aceptables para la población argentina, donde fue llevado a cabo el estudio. Es una escala psicométrica. Es una escala psicométrica, sí, completamente. Y bueno, sí, en general las escalas, digamos, pertenecen al ámbito de la psicometría, ¿no? En lo que es investigación cualitativa, por ahí son cuestionarios abiertos, tienen otro tipo de esquema, de estructura. Bien, el presente estudio proporciona en principio un apoyo inicial y convincente para una escala con estas características. Decimos en principio porque nos encontramos con algunas limitaciones, como mencionaba antes, que son el universo limitado en el cual tomamos, recabamos la información, ¿no? Son 2 muestras universitarias, qué pasa, por ejemplo, con adultos mayores, qué pasa, por ejemplo, con adolescentes, qué pasa con niños, qué pasa con cuadros clínicos, qué pasa en diferentes estratos sociales, ¿no? Entonces, bueno, es de a poquito. Esta escala, esta publicación tiene menos de 2 años, y bueno, lo interesante va a ser, ya se ha empezado a usar, ya hay investigaciones que la han empezado a replicar, lo interesante va a ver qué pasa cuando se va utilizando en diferentes contextos.
Bueno, traté de apurarme un poquito más que nada porque no quería quitarle espacio a los compañeros, pero después cualquier cosa lo revisamos en la sección de preguntas. Bueno, muchas gracias. Hernán, muchas gracias por tu presentación. No sé si tenés tiempo para quedarte hasta el final para responder las preguntas o preferís que te haga las preguntas ahora si es que te tenés que retirar antes. Sigo tus Bueno, indicaciones. está bueno lo que decís, sí, sí, porque estoy medio complicado. Podría ser, si tienen preguntas puntuales y lo vemos ahora. Bueno, muchas gracias, Hernán. Como un comentario general, por lo menos para hacer, me parece que es en nuestro contexto muy relevante poder contar con instrumentos de evaluación psicológica que nos permitan relevar eh, los constructos que nos interesan explorar. La verdad es que estamos en un contexto donde muchas veces para estudiar los temas que nos interesan necesitamos previamente contar con este tipo de instrumentos adaptados y validados al contexto local. Yo creo que particularmente es importante el trabajo que han hecho porque nos permite contar con un instrumento breve que es cada vez más prioritario, cada vez es más acotado el tiempo que tenemos para evaluar. Y la verdad es que la psicología en general tiende a tener instrumentos, o tendría a tener instrumentos eh, complejos, largos. La escala original son 20 ítems, que, bueno, que no son tantos tal vez, pero son de una respuesta compleja, en donde no sé si lo recuerdan. No sé si comentaste algo, Hernán, de las opciones de respuesta. Sí, es una escala Me de parece, tipo Likert con sí, 7 anclajes de respuesta. La particularidad que tiene es que es una encuesta con 2 polos de respuesta. No es de mucho a poco, sino que tiene en un extremo una afirmación, en el otro extremo otra afirmación distinta, y uno puede puntuar hacia un extremo o hacia el otro, pero no es que va increyendo del 1 al 7, sino que en todo caso lo que haces es acercarte más a una opción o acercarte más a la otra, ¿no? Por supuesto que exacto. esto, Y las opciones van cambiando también. Entonces, claro, quiero decir, requiere como cierta lectura atenta y son 20 ítems y si uno necesita tomarla naturalmente en el contexto de una batería de escalas, 20 ítems pueden ser en algunos contextos y sobre todo para los estudios online, muchos ítems. Entonces, me parece que el aporte que han podido hacer y aparte el hecho de haber podido contar, me parece, con colaboradores internacionales que tienen experiencia en la escala, me parece que le aporta todavía mucho más valor, Fernando. buenísimo. Sí, sí, sí. La idea es también empezar a utilizarla más y, bueno, poder, eh, esto que mencionaba al principio, ¿no? Ver otras poblaciones, otros ámbitos y sobre todo ligarlo a lo clínico, que nos interesa un montón. Bueno, Bien. mi nombre es Marina Columbano, gracias a lo que están conectados acá me conocen. ¿Qué pasó? Ah, hubo ruido. Sí, sí, sonido, no pasa nada. Soy licenciada en psicología de la Universidad de Maimónides y estoy iniciando también mis primeros pasos en lo que es la investigación en psicología. Y para poder contextualizar un poquito, mi línea de investigación trata sobre la relación de espiritualidad y religiosidad en personas en salud, que, haciendo un paréntesis, es una población que no está tan estudiada en ese ámbito. Bueno, entonces, el trabajo que voy a presentar ahora va un poquito más sobre, bueno, cuál es el recorrido que planeo hacer para poder explorar esos aspectos, ¿no? Porque mi intención ¿será? Es poder explorar, por un lado, la relación entre médico-paciente y médico-familia y médico-trabajo, que es una cuestión que los lleva por completo. Y también qué tipo de intervenciones se pueden dar desde el ámbito de la psicología eh, para poder aportar algún tipo de intervención que, bueno. Entonces, una de las cuestiones que tengo que investigar es, por un lado, es lo que es la fatiga por compasión. En un punto, una de las preguntas de investigaciones que estoy realizando es, bueno, en comparación a otros médicos, ¿qué tipo de diferencias hay entre quienes tienen mayores sentimientos espirituales y religiosidades en cuanto a lo que es la fatiga de compasión o qué es lo que se lleva, ¿no?, burdamente el médico a su casa? Digamos, o el desgaste, está relacionado mucho con el burnout, de qué es lo que le ocurre al médico con el paciente en el día y con su trabajo. Y no, de nuevo, esto que decía anteriormente, qué tipo de estrategias de intervención que puedan tomar aspectos de la espiritualidad y la religiosidad. Ahora hablamos un poquito como qué se comprende con espiritualidad y religiosidad y de dónde lo agarro. Porque muchos de acá saben que, bueno, los autores,
claves casi es que va a hablar de los conflictos luminosos, ¿no? No necesariamente de lo que es espiritual y religioso como asistir a una, ¿no? al instituto, sino, bueno, el pensamiento de qué es lo que estoy haciendo bien, o hacia dónde voy, o esta cuestión de conexión que se habla. Siguiente. Entonces, algunos objetivos es, por un lado, determinar la prevalencia de la fatiga por compasión en médicos oncológicos, identificando los factores de riesgo asociados como condiciones laborales, salud mental, y evaluando el impacto de la fatiga de compasión por el mismo. Por otro lado, explorar cómo la espiritualidad y la religiosidad van a influir de forma en que los médicos de oncología manejan el estrés y sufrimiento, determinando si las prácticas espirituales o religiosas quizás pueden ayudar a prevenir o mitigar la fatiga por compasión en este grupo. Vamos para una. Entonces, unas justificaciones posibles sobre esta línea es que es un tema crucial para poder mejorar la calidad de vida de médicos. En este caso, está dirigido a médicos oncológicos, pero son los que más están en contacto con lo que es la muerte en sí. Ahora, también hago otro paréntesis porque un estudio previo, que es el trabajo de tesis que realicé, trabajo sobre el miedo a la muerte, la depresión y la espiritualidad y religiosidad dentro de personas de salud. Entonces, a través de diferentes investigaciones previas o haciendo o realizando antecedentes y viendo la teoría disponible, hay una relación muy como un poco ambivalente con lo que es la espiritualidad y la religiosidad, y tampoco está muy estudiado. Ahora bien, es una población que tuvo un índice de pensamientos suicidas muy alto para lo que era la población, de 200 personas, había 20 que habían contestado como positivo en lo que es la depresión, y dato no menor, luego del trabajo, de la encuesta, 3 de las personas que habían encuestado se quitaron la vida. Entonces, además de lo que es la espiritualidad, la religiosidad, algunas de las devoluciones que tuve fue como más puesta en la carga laboral y el cómo piensan en el paciente, ¿no? El cómo se lo llevan, o cómo ven a la familia o cómo empatizan también. Entonces, la intención es poder comprender un poco mejor esta relación en que venía hablando sobre los sentimientos espirituales, religiosos, y en tanto, como objetivo final, poder desarrollar algún programa de intervención. Segunda. Esto sería lo que es el marco teórico. Por un lado estuve hablando mucho de lo que es la fatiga por compasión, que se trata del agotamiento estado emocional y físico como resultado de la empatía al sufrimiento de los pacientes, que no es lo mismo que decir burnout. Sabemos que el burnout está asociado a la carga laboral en específica, pero esta, además de la carga laboral, se le atribuye a lo que es los sentimientos de empatía hacia el paciente. Es justamente esta frase que se escucha mucho del que lleva el paciente a la casa. Y quizás a los psicólogos también les pasa, es algo que los atraviesa mucho. Entonces, incluye despersonalización, agotamiento emocional y disminución de la satisfacción laboral. Por otro lado, la espiritualidad y la religiosidad está entendida como una fuerza motivadora que va a brindar un sentido más profundo de significado personal. Por esto traigo al autor Piedmont, que viene siendo clave en los trabajos que vengo realizando. Pasamos. Algunos estudios previos, como venía hablando, ya investigan, aunque no en Argentina, está más investigado en el exterior, lo que es la fatiga por compasión en médicos oncológicos, justamente, y llegaron, ¿no? a algunas conclusiones, muchas de las investigaciones, que a mayor fatiga por compasión va a haber también un deterioro de la salud mental. Pero, sin embargo, en lo que es la espiritualidad y religiosidad en médicos en general, los resultados son muy heterogéneos. Y los resultados sobre fatiga por compasión y espiritualidad y religiosidad, que repito, son muy pocos, también son muy heterogéneos. Algunos estudios indican que sí, que la espiritualidad puede servir como una fuerza, como una especie de resiliencia en esta población, pero otros estudios dicen todo lo contrario. Y justamente un poco con lo que también me hallé en lo que es mi trabajo de tesis de grado, ¿no? De que quizás la espiritualidad no era tanto un factor predictor, sino sí el miedo a la muerte. No venía tanto por un tema religioso, venía más por una cuestión de empatizar, una cuestión de tener miedo en el trabajo. Ahora bien,
tendríamos que pensar un poco en el contexto argentino de los médicos, enfermeras y todo lo que es personal de salud. Acá, nuevamente repito, me voy a enfocar más en lo que es médicos oncológicos. Justamente por esta relación que tienen con el paciente. O sea, justamente por esta relación de tener que transmitir noticias, tener que leer con los familiares y estar más en contacto con lo que es el lado de conectar con el otro. Actualmente, hoy en Argentina, hay una falta de rotación de personal, más que nada en el sistema público, algunos estudios, algunas estadísticas oficiales, bueno, es que también demuestran lo que es la precariedad laboral. Sabemos que lo que es el personal de salud, inclusive también en psicólogos, pero más que nada los médicos, acuden a lo que es el pluriempleo. Es decir, uno sale de una guardia de 24 horas y se va a la otra. En teoría, por la resolución de 1993, no deberían ser más de 36 horas seguidas de trabajo, pero sabemos, hay estudios que llevan lo contrario. Serían, 24 a 26 sería una guardia y media, pero pueden hacer más de 2 guardias seguidas, más que nada lo que son los residentes. Por esto, lo que me gustaría tener en cuenta es el contexto argentino. La segunda. Por esto también, lo que quiero evaluar, lo que quiero poner en pantalla, es lo que es la posibilidad de validación en el contexto argentino, la escala de calidad de vida profesional, la versión 5, realizada por STAM en 2010. Sí, hay un proyecto de calidad de vida profesional de otra escala, de otro autor, pero no evalúa tanto las cuestiones como el burnout o el estrés que les puede traer a la población de profesionales. Sí está apuntada, y esta misma está apuntada a personal de salud. Entonces, algunos aspectos principales es que son 30 ítems, es de tipo Likert, y se divide evalúa, 1, la satisfacción por la compasión. 2, es que evalúa la fatiga por compasión, la incluye dentro de la escala, y este último, el segundo ítem se divide en 2. Uno es el estrés traumático secundario y el tercero es el agotamiento, ¿no? Dentro de los 30 ítems. Hay estudios previos también que han utilizado ya esta escala, pero nuevos, son estudios del primer mundo, básicamente, y sabemos que es un contexto totalmente diferente al argentino. También por jubilaciones, por contexto político-social y por una cuestión también de remuneración. Entonces, estos estudios lo que indican es que hay una necesidad de poder investigar sobre estas cuestiones y poder realizar analizar estas propiedades psicométricas dentro de otros contextos. Por eso me parecía que en el contexto argentino era bastante importante. Por eso propongo la evaluación de esta escala. Bueno, algunas referencias que he utilizado en mi trabajo, y muchas gracias. Sin sacar mucho más tiempo. Muy bien, muchas gracias, Mari. Bien, ¿alguien quiere, abrimos una parte para consultas o para aclaraciones, o quieran preguntar? ¿Alguien alguna duda? Yo tengo. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Carlos de Brasil. Trabajo con condiciones de trabajo en profesionales de hospitales, más para enfermeros. Estoy con la temática pensando en hacer un trabajo con las condiciones de trabajo de enfermería. Y el punto fatiga es muy importante, porque la mayoría de los desplazamientos de trabajo, los datos oficiales hablan de enfermedades psicosociales, principalmente la depresión. La pregunta es, ¿hay comparado o mirado alguna diferencia sobre la cuestión religiosidad entre los profesionales enfermeros y médicos? Porque la enfermería tiene en su
como, vamos llamar, genética profesional en la cuestión del cuidado. Cuando entras en una graduación de enfermería, eso es muy fuerte. Incluso los antiguos trabajaban con un concepto que sería darte de sí sin pensar en sí para cuidar del otro. Porque la palabra cuidado es como el sinal, lo signo de la enfermería. En los médicos de Brasil, no que no haya, pero no es tan fuerte, incluso porque la enfermería está 24 horas en el hospital. Cuando se hace o tiempo de trabajo, siempre es largo, como un día todo de trabajo, por lo menos en Brasil. Los médicos se pasan, pero no se quedan tanto tiempo con lo cliente o paciente. Entonces, ¿miraste una diferencia en tu estudio sobre eso o solo miraste médicos? No, Porque miré que tus referencias hay cosas de enfermería. sí, en lo que es el trabajo previo que hice a esto, hice todo lo que es personal de salud. Entonces, además de la cuestión de formación, hay la cuestión de género. Sí. Una gran mayoría, el 70% de mujeres, Sí, sí. me conta, es mi familia. Entonces, sí, también hay más prevalencia de lo que es la espiritualidad y la curiosidad dentro de ese grupo. Pero no tanto, y esto coincido, en lo que es médicos. Sí. Especialmente en oncológicos y especialmente en cirujanos. Exacto. Eso es lo que vi de la estadística que puedo hacer en el trabajo. Para la tesis. Otra cuestión de que lo que es condiciones de salud, acá trabajamos, hubo casos y mediáticos, casos de acá, y en entrevistas no cualitativas que hice, hay una cuestión que el médico lidia que es también familia. Sí. Entonces se lidia con momentos de violencia, tanto verbal como física, porque algo que me han dicho mucho, que trabajo con ellos, es que se queda la cara. Entonces, mientras que el médico se pone en esta situación, ¿no?, de tener que dar la cara, el enfermero quizás por otro lado. No es quien tiene que dar las noticias, no es quien tiene que solucionar. Es de cubierto. Entonces, quizás va por ese lado. Sí, porque la relación con la familia siempre se viene ahí del médico. Es lo responsable sobre el tema. Y mucha gente de la familia tiene una dificultad de aceptación. Entonces, es como si el médico es un dios. Claro, Y hay ese signo. al médico se le puede poder hecho la cosa. Ahí va como el espiritual, ¿no? De poder haber hecho, como si pudiese cambiar. Sí. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene una consulta, chicos? ¿No? Sí, tengo. Sí. Si se consideran las diferencias entre las personas en términos de religiosidad y espiritualidad, en la práctica, ¿cuáles podrían ser las intervenciones de religiosidad y espiritualidad que podríamos dar a un grupo que puede ser muy heterogéneo? Hay gente que no se cree en meditación, hay gente que no puede hacer esto, que no puede hacer otra cosa por su religión. ¿Cómo en la práctica existen proyectos o iniciativas así? No actualmente, que yo sepa de haber realizado como la investigación de búsqueda, de haber buscado antecedentes. Por eso mismo, mi idea fuera realizar, por un lado, bueno, antecedentes de cuál es la relación de los médicos con la espiritualidad y la religiosidad. Segundo, cuál es la relación de los pacientes con la espiritualidad y la religiosidad. Y después, cómo se vincula eso con el paciente médico. Ahora bien, quizás yo no, desde el autor que entiendo la espiritualidad, no está dejando como de comprender el religioso, el espiritual, como esto que me dice usted, ¿no? Bueno, de la meditación, ¿no? O el ir a un establecimiento religioso, sino más bien por una cuestión de pensar como en el futuro, en los demás, o en sí mismo, desde un lado espiritual. Si me explico. Entonces todavía estoy como, bueno, ver qué es lo que se puede trabajar de ahí, desde lo cognitivo, digamos.
Permiso. Sí. Gracias. En Brasil tiene un laboratorio en la Einstein, sí, ¿verdad? Coordenado por la doctora Elisa Cosasa, que pesquisa, usted conoce, sí, pesquisa fatiga de empatía y espiritualidad. Parte de la intervención consiste en simplemente la presencia observadora de alguien como individuo doente y mesmo sem o acréscimo espiritual, como a meditação ou oração, solamente a presença, questionário de coping, afrontamento, sim, a melhora, simplesmente com a presença. Elisa Cosassa e Mário Pérez, da USP. Elisa Cosassa, do Einstein. Sim. Legal, obrigada. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿alguien más quiere realizar un comentario o pregunta? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Alguien en la sala virtual? María, ¿cómo Oh, perdón, ¿alguien más? Sí. Sí, no, quería comentar brevemente el trabajo. Me parece que es una excelente continuación del primer trabajo que Colombano ya había presentado, ya había publicado como artículo, y que había presentado también en esta misma mesa en la edición de las jornadas del año pasado. Me parece que es interesante la variable que trabaja, que propone trabajar, particularmente el tema de este agotamiento por compasión. Me parece que abre una puerta interesante para explorar el vínculo con la religiosidad y con la espiritualidad. Me parece interesante también, no sé si lo había pensado Marina, para conectar también con la presentación de Hernán, el tema del propósito en la vida. Me parece que es una variable que podría modular de alguna manera. Estoy arriesgando una hipótesis, un vínculo más positivo, más negativo con la salud mental. Estaba pensando también en variables como, no se tocan directamente, pero que están relacionadas de alguna manera, vinculadas, por ejemplo, al crecimiento postraumático. Es una variable interesante para pensar cómo un evento que en sí mismo puede ser negativo o adverso, puede, en algunos casos, habría que ver en qué casos y en qué condiciones, puede motorizar algunas experiencias emocionales positivas, ¿no? Creo que ahí se abre un terreno para, para pensar algunas cuestiones que son muy originales en un campo que todavía es incipiente en la psicología de la religión y la espiritualidad. Marina. Muchas gracias por la devolución. Eso lo había pensado mientras que estaba dando la presentación a Hernán, como, bueno, ¿qué otro tipo de población les podría ser útil? Pero me parece, bueno, quizás estoy pensando desde mí, pero sí, me gustaría poder hacer un trabajo juntos con eso. Bien. Muy bien. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Marina. Bien, vamos con el último trabajo entonces de la jornada de hoy, que es noche. Bien. Ahora nos toca a nosotros, sí. Nuestro, perdón. Bueno, nuestro trabajo se titula El estudio de la autoestima, un análisis bibliométrico de los estudios publicados, de los artículos publicados en la revista P Social. Es un trabajo que estamos llevando a cabo junto con Julián Morales y con Daniel Travis, que hoy no pudo, hoy no salió, ¿qué tal? Que hoy no pudo estar presente, así que bueno, vamos a estar solo nosotros dos. Bien, bueno, ¿querés presentarte primero? Sí, ¿qué tal? Todos. Yo soy Julián Morales, soy parte del equipo y bueno, como decía Rodrigo, con Rodrigo y con Daniel, estamos ahora, está en el horno esta publicación de un análisis bibliométrico acerca de una variable que se estudia en el equipo, que es la autoestima, en ocasión de los 10 años de la revista Social, que es, para la mayoría, no sé si las conocen, no es una revista de la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, ahora cumple 10 años. Y estamos dentro del equipo haciendo un análisis bibliométrico de diferentes variables. Nosotros estamos trabajando autoestima, pero hay otros colegas que están trabajando, por ejemplo, creo que con maltrato infantil, psicología positiva,
Y bueno, la idea de hoy es presentar un poco por arriba, todavía estamos cocinando los resultados de lo que venimos encontrando en el análisis. Bien. ¿Quieres empezar por lo de... Empecemos, sí, dale. Bueno, mi nombre es Rodrigo Martín, yo soy becario doctoral de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy cursando el doctorado en Ciencias Sociales y... bien, bueno, con Julián estamos trabajando este artículo sobre la autoestima. No vamos a tener presentación debido a que no pudimos llegar a hacer el análisis de los datos. Así que bueno, lo que vamos a presentar es la idea, ¿sí? Bueno, para empezar, bueno, autoestima, si bien todos saben lo que es autoestima, es una breve presentación sobre el concepto, ¿sí? Nosotros solemos entenderlo, ¿sí? O suele entenderse generalmente como la apreciación o la evaluación que una persona hace sobre sí misma, ¿sí? En base a sus actitudes, a sus objetivos, a sus metas cumplidas, ¿sí? Que más allá de esto, si bien puede parecer un constructo meramente personal, si bien reviste de una dimensión individual, que es esta, ¿no? La de la autoevaluación y la autoconcepción de una persona, ¿sí? También tiene una dimensión social que es referida al contexto, ¿sí? O sea, cómo el contexto influye sobre esas actitudes sobre las que las personas tienen que o se deberían desarrollar de determinada manera, sobre los objetivos que tienen que cumplir en su vida, sobre las metas que tendrían que lograr, ¿sí? Entonces, nosotros, bueno, estamos trabajando sobre esas dos dimensiones, ¿sí? Entendemos, bueno, por un lado lo individual, cómo la persona se evalúa a sí misma, por otro lado, cómo el contexto influye, cómo condiciona sobre las cuestiones sobre las que la persona debería sentirse o no bien de sí misma, de llegar a cumplirse o no, ¿sí? En este sentido, bueno, nosotros lo que vemos es que esta última dimensión nos resulta interesante, ya que las sociedades y los contextos y demás van cambiando a medida del tiempo. La autoestima es un concepto que ya se viene trabajando hace muchos años en el campo de la psicología, en el campo de la psicología social. Por lo tanto, bueno, el estudio bibliométrico incluye una parte en la que nosotros vemos bueno, distintos años, distintas publicaciones, y trabajamos con la hipótesis de que los trabajos también van cambiando a medida que la autoestima se va relacionando eh, con diferentes cuestiones que van sucediendo, digamos, o con cuestiones que van apareciendo en nuestras sociedades, ¿sí? Por ejemplo, trabajos más recientes incluyen autoestima relacionados con el uso de redes sociales o con bullying, en el caso de más de adolescencia o de infancias, ¿sí? Que bueno, sea de paso también, son la infancia, la adolescencia y bueno, parte de la juventud, son los momentos cruciales donde las personas desarrollan su autoestima. Entonces también por eso estamos más orientados hacia esa etapa de la vida, ¿sí? Eh, bueno, en principio estamos trabajando con esta hipótesis, ¿sí? De que bueno, es probable que trabajos más viejos estén bueno, vinculando autoestima con determinadas características o con determinados factores. Trabajos más nuevos pueden ir surgiendo nuevos factores que influyan o que condicionen sobre la autoestima de las personas en diversas cuestiones, ¿sí? Como les mencionaba, tal vez hablándose con el advenimiento de todo lo que son las telecomunicaciones y las redes sociales, bueno, los medios de comunicación, ¿no? Todos los consumos que tenemos mediante la televisión, internet, series y demás, pueden condicionar también la forma en la que nosotros nos proponemos, bueno, mismo metas, como estaba comentando, ¿no? Propósitos y demás. Eh, Así que, bueno, en principio sería eso. Queremos hacer un análisis bibliométrico sobre los artículos que están publicados en principio en la revista P Social, ¿sí? Julián, te dejo la palabra. Bueno, yo voy a hablar un poco más acerca de los resultados que venimos encontrando hasta ahora. Me acabo de dar cuenta cuando me dijiste que me presente, que no me presenté, me puse a hablar directamente del artículo. Yo soy Julián, soy psicólogo, soy docente de UBA y de Maimonides. Me quedó esa parte de la presentación. A ver, muy brevemente, respecto a lo que es un bibliométrico, ¿sí? La idea del análisis bibliométrico, nosotros dentro del equipo hace no mucho sacamos justamente un bibliométrico de una de las escalas que se tomó bastante, que es Aspires, ¿sí? La idea del análisis bibliométrico es estudiar, por decirlo de alguna manera, el proceso de investigación en sí, ¿sí? Como poder estudiar cómo, cómo es el derrotero de la actividad científica, ¿sí? En lo que son, por ejemplo, los bibliométricos de actividad, en general suele verse la cantidad de publicaciones por año para evaluar la productividad, la afiliación institucional de los autores, cómo colaboran las universidades entre sí,
con qué áreas temáticas se relaciona la variable, tiene que ver con un estudio del proceso de investigación en sí. Y después tenemos los bibliométricos de impacto, ¿sí? Que analizan más que nada el factor de impacto, en qué tipo de revistas se publican, qué tipo de impacto tienen las revistas o los journals en los cuales se vienen publicando el trabajo científico. La idea de este artículo que ahora estamos trabajando es poder analizar, digamos, un análisis bibliométrico de la actividad en cuanto a esta variable que es autoestima dentro de la revista específicamente de social, ¿sí? Lo que encontramos hasta acá, un pequeño resumen de los números, en estos 10 años, en total, encontramos una cantidad de 16 artículos que trabajan con el constructo autoestima, ¿sí? El N es 16 artículos, y lo que hicimos fue cruzarlo con diferentes variables. Primeramente por año, ¿sí? Lo que encontramos es que hay como un fuerte boom, sobre todo al principio en el que surge la revista, ¿sí? Entre el 2014 y el 2017 se publicó la mayoría de los artículos. En total, 14 de esos artículos, y después empieza a bajar el número, ¿sí? En los últimos 6, 7 años quedan 2 o 3 artículos, con lo cual hay como un fuerte aumento en la cantidad de artículos, y evidentemente cuando surge la revista, una variable que se trabajó bastante, por lo menos dentro de bibliométrico, fue la autoestima, ¿sí? Que es donde está la mayor cantidad de publicaciones en términos de años. En lo que respecta al tipo de muestra o poblaciones, la mayoría, casi el 80% de los estudios cuantitativos, que son los que han tomado algún tipo de medida, involucra a población adolescente, ¿sí? Ahora vamos a ver con qué tipo de variables y qué áreas temáticas se relacionan, pero la gran mayoría fueron estudios con adolescentes y luego con estudiantes secundarios y estudiantes universitarios, ¿sí? Con respecto al tipo de publicaciones, esto también es interesante. De los 16 artículos, solamente 6 son cuantitativos. El resto son o cualitativos o revisiones teóricas, ¿sí? En cuanto a las áreas temáticas, más o menos el 35% cae dentro de lo que es el estudio de la salud mental, ¿sí? El otro 35% es estudios relacionados entre autoestima y personalidad, así que esta es una variable que creo que es la más fuerte con la cual se cruza dentro de los artículos, ¿sí? La autoestima con la personalidad, ¿sí? Con los distintos factores de personalidad, y en menor medida estudios psicométricos de psicología positiva y uno con relación a prejuicio, ¿sí? A prejuicio social. Como decíamos, una de las variables relacionadas que más he estudiado es la relación entre autoestima y la personalidad, ¿sí? Con diferentes instrumentos, por ejemplo, el Mini-PIR, el Neo-PIR, que son básicamente instrumentos que trabajan con el modelo de los 5 grandes o el Big Five de personalidad, ¿sí? Donde se estudia básicamente con qué rasgos o con qué dimensiones de la personalidad correlacionan los diferentes niveles de autoestima, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Luego de personalidad está el desempeño académico. Esto también apareció bastante, ¿sí? La relación entre autoestima y desempeño académico o autoeficacia en contextos escolares o académicos. También con el acoso escolar o el bullying se ha estudiado cómo se relaciona la autoestima con el bullying o el acoso escolar. Y con dos constructos muy importantes, que es la centralidad de los eventos traumáticos, cómo afecta la centralidad de los eventos traumáticos a la autoestima, y la espiritualidad. Finalmente, otra de las variables que estamos estudiando es la afiliación institucional de los autores que han publicado estos artículos, en su abrumadora mayoría, que es algo que se repite de hecho un poco en el bibliométrico que hicimos de Aspires. La gran mayoría pertenecen a la Universidad de Buenos Aires. Y en este sentido hay como un fuerte agrupamiento en torno a la Universidad de Buenos Aires, luego la Universidad Maimónides, y finalmente hay 2 autores de la Universidad de Wright y de Arizona, en California, Estados Unidos, pero esto es algo interesante que también hemos visto en el bibliométrico de lo que fue la escala Aspires. La gran mayoría de la afiliación institucional, por lo menos a nivel latinoamericano, se concentra en la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, esos son los datos que tenemos hasta acá. Después, cuando terminemos de procesarlos, tendremos los finales. Pero bueno, eso es, creo que es todo. Sí, por el momento.
¿Alguna consulta o quieren hacer preguntas, dudas? Vale. Comentario. Esto era lo que estoy haciendo con el de niñez, adolescencia y juventud con Ceci. Se relaciona mucho con esa colección, ¿puede ser? Sí. Sí, de hecho la teoría lo que indica es que si bien la autoestima se puede ir construyendo a medida a lo largo de lo que sería todo el ciclo vital, o sea, toda la vida de las personas, la mayor relevancia que adquiere es en esos momentos, en la infancia, o sea, cuando la persona también se empieza a socializar, entiendo. Andrés, instituciones como la familia, digamos, o entre pares, o instituciones, bueno, ya educativas, que son posteriores y demás, a medida que la persona va socializándose en lo que es el mundo, digamos, va generando su autoestima y en estas instancias, tanto la infancia como la adolescencia y la juventud como algo más general, ¿no? Es lo que estamos viendo acá, tal vez personas que estudian en la universidad, ¿sí? No gente muy grande, muy adulta, son los periodos en los que más más críticos para el fortalecimiento o, bueno, el desarrollo de lo que es la autoestima. Por eso puede ser que esté, claro, está vinculado. De hecho, los datos que nosotros tenemos indican que la mayoría de los estudios, ya sea tanto teóricos como prácticos, digamos, como correlacionales, se realizan sobre esa población. Así que sí, sí, sí. ¿Una consulta más? No sé si alguien más acá. ¿Hugo? ¿Algún comentario? Yo, de acuerdo, sí, quería comentar algunas cuestiones acerca del trabajo. Me parece que es relevante por distintas cuestiones. En primer lugar, me parece que la autoestima es una variable central para la psicología y me parece que es central para los distintos temas que se han ido tocando en esta mesa y mesas anteriores, ¿no? En ediciones anteriores de estas mismas jornadas de las que ya venimos participando hace tiempo. Por un lado, es un constructo bisagra entre la psicología social y la psicología clínica, me parece, porque desde ya numerosos estudios en el área de la psicología clínica advierten el vínculo entre la autoestima y la depresión y otros trastornos mentales bueno, trastornos alimentarios. Hay un montón de casos clínicos en donde la autoestima tiene un lugar preponderante. Pero para la psicología social también es un constructo pilar que hace al autoconcepto, que hace a los vínculos interpersonales. Y en relación a la psicología de la religión y la espiritualidad, también, bueno, mencionaba Marina Colombano los trabajos de Ralph Piedmont, la noción de autoconcepto está también atravesada la noción de identidad está también un poco atravesada por la cuestión en el caso de la psicología de la espiritualidad, de la muerte y del más allá, de quiénes somos en tanto vamos a morir, que tanto trabaja Piedmont, y quiénes somos en tanto con quienes nos relacionamos, quienes están a nuestro lado y qué va a ser de ellos también este, una vez que venga la muerte, ¿no? Así que me parece que, por un lado, temáticamente es una variable que nos interesa. Está muy vinculada también con la personalidad, como habías comentado, y la personalidad, a su vez, por lo menos del modelo de Piedmont, con la espiritualidad como sexto factor. Así que me parece que es una variable para explorar. En segundo lugar, me parece interesante y me parece relevante el hecho de poder aportar sobre lo que se publica, en este caso en la Argentina. Este bibliométrico está anclado principalmente en la revista Social por los 10 años de la revista, pero me parece que un problema que, bueno, accede a esta mesa, pero que tiene que ver con la psicología, es muchas veces la poca visibilidad que tienen las revistas regionales, no solamente de la Argentina, en el volumen de publicaciones de la psicología en general. Muchas veces, incluso estando bien indexadas las revistas regionales, se citan menos que las revistas publicadas en Europa, en Estados Unidos, y eso afecta indudablemente la indexación de las revistas en América Latina. Y encuentran dificultades para indexar en Scopus, indexar en Web of Science,
que más allá de las diferencias que se pudieran tener con Scopus y con Buenos Aires, con esos modelos, lo cierto es que son centrales para la visibilidad de las revistas a nivel internacional y son centrales para los investigadores porque muchas veces numerosas universidades las tienen como referencia para poder promover a sus investigadores o asignar becas y demás, aquellas revistas que están efectivamente indexadas en Scopus y Web of Science. Así que me parece que el trabajo es importante, primero porque trabaja un constructo que es central para la psicología, pero también porque contribuye a visibilizar la producción local, ¿no? Y el trabajo de las revistas locales. Así que bueno, agradezco. Quería preguntarles solamente si estaban, no sé si lo mencionaron y pasó inadvertido, pero o yo no lo escuché, no sé si habían comentado algo acerca de las citas que hayan cosechado algunos de estos artículos que trabajan la autoestima que hayan realizado en la revista, no sé si han incluido como columna, por ejemplo, las citas de los artículos revisados, o lo pensaban hacer. No, pensábamos hacerlo en el momento de análisis, tal vez, ¿no? Sí, Claro, no ahora, pero para a futuro, digo, cuando vayan a. sí. Esto se entiende que es un work in progress. Habían considerado las citas como para ver también, tener un panorama respecto de en qué medida estos estudios han sido, o sea, tienen cierta visibilidad en el contexto local. No lo tenemos No, incluido como columna, pero sí es algo que habíamos pensado y que nos parece interesante incluir para los Quizás pueda ser resultados. interesante dentro de un Sí, bibliométrico, sí. claro, considerar estos trabajos en qué medida han sido citados, quizás incluso con Sí, el Google académico. Se podría ir como puntuando ese dato en una columna que puedan llegar a agregar como para poder tenerlo en cuenta al momento de hacer los análisis, que espero nos puedan contar en una próxima edición de esta misma mesa. sí. Sí, eso de las noticias Perfecto. estaría bueno armar como una red, tal vez, de ver, bueno, cómo son, cómo están, más allá de la cantidad, cómo están relacionados esos Ujú. autores, esas citas. Así que sí tenemos. Sí, por lo menos de cada artículo, el número de citas en una columna fue pues, un dato interesante. Bien, bueno, nos restan Perfecto. 15 minutos. Faltaron dos Sí, autores de dos trabajos distintos. Así que sí, no sé si Rodrigo, querés hacer una suerte de empezar a hacer una suerte de cierre y yo te sigo como para poder darle un cierre a la mesa. bueno, sí, si nadie más tiene algún comentario tampoco sobre otros trabajos, ¿sí? ¿Consulta? ¿Pregunta? ¿No? No, bien, no, algo que quedó pendiente a mí, bueno, lástima, Hernán, que me había resultado interesante el trabajo de Hernán, más que nada sobre la escala PIL, si no me equivoco, sobre el propósito en la vida, que es algo que nada, en este contexto actual en el que vivimos me parece como de suma relevancia en realidad preguntarse, ¿no? Como esto de, estamos muy metidos en lo que son capaz, o tal vez lo que se puede definir como sociedades de rendimiento, ¿no? Donde estamos todo el, no, bueno, ¿qué haces de tu vida? Sí, o bueno, como que estamos, creo que como muy bombardeados por esa imagen de que siempre todo tiene que ser por algo, todo lo que tenemos que hacer tiene que tener un sentido, y creo que una escala o un trabajo que pueda medir eso, nada, me había resultado muy interesante, me parece muy actual. No lo había dicho, bueno, lástima que tuvo que desconectarse Hernán, pero nada, me había quedado eso pendiente. Eh, Después, bueno, mismo el trabajo de Mari también, me resultó muy interesante. Mismo ver también que las condiciones no son solo acá, sino que hay trabajos que en otros contextos también abordan la misma problemática, así que se trata de un problema más que podría ser, bueno, regional en cierta forma, incluso no sé si global, eh, y de algo tan importante como es el cuidado de ese tipo de pacientes, ¿no? Y el cuidado mismo no solo de los pacientes, sino de las personas que tienen que tratarlos. Eh, Así que bueno, yo sí, no tengo más comentarios sobre, bueno, me resultó interesante esos comentarios sobre los dos trabajos. Eh, no sé, Hugo, si querés Eh, agregar. bueno, aprovecho para reforzar tus palabras, para agradecer a quienes han participado de esta mesa, ya sea tanto en calidad de expositores como en calidad de participantes, asistentes.
Quiero agradecer también a las personas conectadas del otro lado que han sumado preguntas, que han sumado comentarios, me parece que han contribuido a enriquecer un poco las discusiones que hemos compartido aquí. Y bueno, invito a todo el mundo a volver a conectarse el año que viene. La verdad es que me parece que viene siendo una experiencia muy positiva la de poder todos los años tener un lugar para trabajar estos temas. El área de la psicología de la espiritualidad de la religiosidad es un área, como comentábamos, incipiente, está atravesando otras áreas de la psicología social, la psicología clínica, la psicología positiva, y no hay demasiados espacios todavía en donde se puedan poner en discusión los avances en las investigaciones locales que hacen a estas líneas de investigación, ya sea los work in progress, los trabajos que se están desarrollando y que esperan contar con resultados como el tuyo, Rodrigo, como el de Marina, pero que también derivan de producciones anteriores, como comentaba Morales, los bibliométricos anteriores sobre las escalas Pires, o el artículo que ya había publicado Colombano sobre estos mismos temas. Me parece que nos permite también tener un espacio para hacer una pausa y ir viendo de dónde venimos hacia dónde vamos. Así que espero que quienes hayan podido participar puedan también hacerlo el año que viene para seguir explorando un poco estos temas. Así que bueno, muchas gracias.